La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Rodolfo Azar, él es periodista especializado en investigación y ciencia. Rodolfo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias, Gisela, por la invitación. Buenas tardes. Rodolfo, hay una preocupación mundial sobre lo que está sucediendo justamente entre Rusia y Ucrania. ¿Tiene en realidad, tú que eres conocedor de este tipo de conflictos, Rusia el control completo de los territorios anexados recientemente? No, para nada. Es un poco ridículo este estado de sitio, de emergencia que ha declarado Putin, porque no controla, varias de estas regiones no controla prácticamente nada, excepto la zona de Donetsk. Todo lo demás está o dividido o en la mayor parte en manos de Ucrania, como Zaporizhia, por ejemplo. Y bueno, y ahora están en peligro de perder el oblast o provincia, digamos, de Gerson, que es lo que ahora se está disputando en estos momentos y que están evacuando la población civil, a pesar de que Ucrania le está pidiendo a su gente que no se vaya porque sostiene que Rusia lo quiere usar de rehén, ¿no? Así que lo que está sucediendo más bien es al revés. Ucrania está recuperando los territorios que Rusia ocupó desde el ataque de febrero pasado. Cuando un territorio previamente soberano, ¿en qué momento se puede realmente declarar como anexado a otro país? No, eso no está contemplado en ninguna ley o principio internacional. Por eso es que ha sido condenado por más de 140 países, con la abstención de unos 30, 40 y 6 votos a favor de lo que hizo Rusia, ¿no? Esos 6 votos son de Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua y algún otro país marginal, Corea del Norte, creo, no sé si lo mencioné, que está apoyando a Rusia. El resto del mundo lo ha repudiado y no reconoce esto, incluyendo anexos. China, ¿no? China, India, todas las potencias nucleares, excepto Rusia, se han pronunciado en contra de esta anexión, ¿no? Ahora, esta ley marcial rusa que se acaba de imponer implica una serie de restricciones, sobre todo de movimiento, ¿no? Entiendo, pero ¿están los ciudadanos ucranianos siendo reclutados para pelear en las fuerzas rusas dentro de esta declaración de la ley marcial? Pues ahí tiene una pequeña contradicción Putin, ¿no? Porque ha estado repartiendo pasaportes rusos, ofreciendo la ciudadanía a cualquiera que quiera convertirse en ciudadano ruso, pero luego en esas mismas regiones inmediatamente, si está en edad de combatir, los reclutan, ¿no? Tiene un grave problema con falta de soldados, falta de tropas y sobre todo de tropas entrenadas, ¿no? Esta ley marcial para mí tiene el objetivo fundamental de obligar a los propios soldados rusos que están en esa región a combatir, porque bajo esa ley marcial el primero que se equivoque y en vez de ir al frente se va para el lado contrario, pasa a juicio sumario y fusilamiento por deserción. Así es que la moral de las tropas rusas es lo que le está obligando a Putin a declarar esta ley marcial y a darle legalidad para fusilar gente que no quiere combatir. Hay miles de desertores, hay soldados que se disparan en el brazo o en la pierna para ser retirados del frente, hay gente que se ha ido cruzando, hay una línea ucraniana, es tan grande la demanda, que han puesto una línea telefónica especial en ruso para los soldados que quieren rendirse, cómo tienen que hacerlo, bueno, una serie de cuestiones, ¿no?, que estamos viendo. Es decir, esta ley marcial que se acaba de implementar podría evidenciar que Putin se está quedando, como tú dices, sin un ejército fortalecido, es decir, está buscando la forma de fortalecer ese ejército, pero sin embargo, por otros lados, vemos una escalada de ataques violentos en Ucrania y parecería así a simple vista, por lo que vemos desde este lado del mundo, que Rusia está demostrando una superioridad militar en comparación a el país invadido.
No, no, porque los ataques son a ciudades y con misiles. Y para colmo, con misiles y drones, ¿no? Pero para colmo, con drones que se los ha vendido Irán, lo cual está hablando de cuál es el estado real de las Fuerzas Armadas rusas. Es decir, se están quedando sin armamento porque su táctica es terrible, ha sido terrible estos 8 meses, ha sido disparar a mansalva, saturar ciudades, pueblos y posiciones ucranianas, a ver si alguno acierta, porque la mayor parte de sus misiles no tienen la tecnología más moderna, que está guiada por GPS y que tiene un alcance y una precisión extraordinaria, de 1 metro, 2 metros, lanzado desde 50 kilómetros de distancia. Entonces, eso es lo que está sucediendo, ¿no? Rusia, en los sitios donde ha estado atacando, suena ridículo, pero en 2 semanas, en los sitios donde ha intentado recuperar lo que le quitó, lo que recuperó a su vez Ucrania hace 2 meses, en 2 semanas han avanzado 1 kilómetro, en donde más han concentrado sus fuerzas. El problema que tienen es falta de mano de obra, es decir, de soldados capacitados. Por eso es que hace menos de 1 mes que Putin declaró la movilización general, algo que hace 8 meses había dicho que no iba a hacer, y toda esta guerra la venía combatiendo con ejércitos privados, mercenarios y voluntarios a sueldo, más las milicias prorrusas de la zona del Donetsk, ¿no? del Donbass. Entonces, esta movilización obliga a toda la gente que hizo la conscripción, que en algún momento fue soldado y se retiró, a volver al ejército sin entrenamiento, muchos de ellos, sin reentrenarse. Y bueno, y eso también ha provocado que centenares de miles se vayan de Rusia, no huyan, para no hacer la conscripción, porque no saben por qué tienen que ir a luchar. Ese es Muchos de ellos en realidad no quieren esta guerra. No la quieren, aunque eso no se exprese masivamente. Recién ahora la gente empieza a darse cuenta de la magnitud de la operación especial, como le llamó Putin, que es una guerra, y que esta guerra les está costando decenas de miles de vidas a los rusos. Lo que pasa es que hasta ahora, como eran voluntarios y como era gente a sueldo, de ejércitos privados y de zonas marginales, de las zonas más pobres de Rusia, esos muertos no llegan a los canales de noticias del Estado ruso, ¿no? Ahora que están reclutando gente a la fuerza en San Petersburgo y en Moscú, que son las 2 ciudades grandes de Rusia, importantes, ahora es que la gente empieza a reaccionar, porque también lo vemos en las redes sociales. Soldados rusos que se movilizaron en 1 semana y a la semana siguiente volvieron muertos. Ahora, ¿cuál es la situación que existe en los territorios anexados en este momento? ¿Existe ahí un ejército de resistencia que esté batallando? Sí, un ejército de resistencia no, pero sí hay grupos, y eso es también otra de las razones de la ley marcial, aunque para eso no hace falta, porque todo el tiempo los rusos están vigilando a ver si no les hacen atentados, ¿no? Probablemente tengan miedo de que se activen más células que están sobre todo en la provincia en el Oblast de Kherson, que han estado atacando a las tropas rusas y sobre todo a los colaboracionistas, es decir, prorrusos que fueron nombrados autoridades policiales o autoridades de gobierno, traicionando a su propio pueblo, pues a ellos los han estado matando, ¿no? Es decir, haciendo algo como hacían los maquis franceses durante la ocupación nazi en Francia, ¿no? Y, por ejemplo, Rusia en este momento puede obligar a los ciudadanos que están dentro de estos territorios anexados o incluso a empresas que están dentro de estos anexados territorios, ¿podría obligarles a prestar servicios a favor del Kremlin? No podría, según las leyes internacionales, no podría, pero que lo están haciendo, lo están haciendo. Es decir, con una pistola en la sien no hay
contigo no hay mucha posibilidad de discutir, ¿no? El problema ahora es, el problema de Rusia, sobre todo, lo tiene ahora en este Oblast de Gerson, que en estos días, o ayer mismo creo, el mayor, el militar de más alto rango, el comandante en jefe de las tropas rusas en Ucrania, ha dicho que, bueno, que están preparados para reocupar posiciones si la cosa se pone fea, porque están esperando un ataque muy fuerte, muy masivo de Ucrania en estos días y cruzar el río Dnieper e instalarse del otro lado, porque esta zona para Rusia es estratégica, porque ellos quieren mantener a toda costa Crimea, que la invadieron en el 2014, pero Crimea no tiene agua. Entonces el agua sale, llega desde esta zona de Gerson, donde ellos ocuparon las dos orillas del río para tener esta agua y una zona industrial también, y sandía, son grandes productores de sandías, para proveer de agua a Crimea, que para ellos es estratégico porque tienen bases aéreas y navales sobre el Mar Negro. Entonces, probablemente lo que van a hacer es desocupar la orilla derecha porque ya no tienen cómo abastecerse. Ucrania les ha volado las líneas ferroviarias y los puentes, y hacerse fuerte al otro lado del río Dnieper, que es un río grande, difícil de cruzar, ¿no? Y después viene el invierno. Y cuando llegue el invierno, las posiciones que ahora se tomen difícilmente vayan a cambiar hasta la primavera. Es muy, muy difícil moverse en esos territorios durante el invierno, ¿no? Claro, son inviernos muy, muy, muy crudos, ¿no? Pero ahora, entonces, lo que entiendo, según lo que nos comentas, es un poco que la implementación de esta ley marcial puede significar entonces que Rusia se está quedando sin recursos para sus fuerzas armadas. ¿Está debilitándose? Rusia viene debilitándose desde hace por lo menos 3 o 4 meses. Ucrania ha recuperado cerca de 12.000 kilómetros cuadrados. Ese es el balance, digamos, entre lo que Rusia... O sea, Rusia no ha ocupado territorio nuevo desde febrero. Primero se retiró de Kiev, de los alrededores, porque le dieron una paliza terrible, muy fuerte, y ahí perdieron buena parte de sus mejores tropas. La Brigada 1, creo que le llaman ellos, que estaba preparada para enfrentarse a la OTAN en caso de que se invada territorio ruso, fue diezmada, fue masacrada en las cercanías de Kiev. Y eso les ha costado hasta hoy poder tener gente preparada para enfrentarse a las tropas ucranianas que han venido entrenándose con gente de la OTAN, en Polonia, en Inglaterra, en otros lugares, y que han empezado a tener armamento de la OTAN, que antes no tenían. En Ucrania comenzó la guerra, casi todos eran armas rusas. Y las armas, si no tienes proyectiles rusos, no funcionan y se desgastan. Entonces Ucrania, claro, durante 4 o 5 meses estuvo manteniéndose para que Rusia no avance. Ahora empezó la contraofensiva hace 3 meses y bueno, como te digo, Rusia ha mostrado mucha debilidad, sobre todo en el norte, donde la ofensiva avanzó muchos kilómetros en una sola semana, en menos de una semana. Perdieron ciudades muy importantes. Incluso al día siguiente que Putin declaró territorio anexionado, todas estas zonas, cayó una ciudad muy importante al día siguiente, que está dentro de esa zona, ¿no? Ahora, hablamos de un ejército debilitado en Rusia y que está buscando alternativas para seguir con su decisión, con su invasión. Sin embargo, esto también afecta económicamente a ese país. ¿Y cómo va esto a afectar a toda Europa, que, por cierto, está muy asustada, sobre todo por el tema del gas, por ejemplo, que provee Rusia? A ver, primero, la economía rusa, a pesar de que están controlando todo, este año va a caer un 4 o un 5%, que yo sospecho que será mucho más, porque esos son los datos del gobierno ruso. La economía de Rusia no es gran cosa. La economía de Rusia tiene el tamaño de la economía de Brasil, o de Corea del Sur, o del estado de Florida.
en Estados Unidos. Entonces, no es un país que pueda soportar durante demasiado tiempo, no solo una guerra costosísima, solo el día 10 u 11 de octubre que bombardearon Kiev con decenas de misiles, solo ese día gastaron $700 millones en misiles. Pero Rodolfo, se dijo desde un inicio que esta guerra no la iba a poder soportar Rusia por su situación económica al inicio. Y mira cuánto tiempo vamos. A largo plazo. No, al inicio o a mediano plazo. Al inicio sí, probablemente se pensó que la economía rusa se iba a desbancar, a descarrilar rápidamente. Lo que pasó es que Rusia obligó a todo el mundo a usar los rublos, la moneda de ellos, exportadores, importadores, todo el mundo está obligado a usar ruble, por eso la moneda rusa no se cayó. Pero las reservas, Rusia tenía una de las mayores reservas internacionales en dólares por sus exportaciones de petróleo y de gas de todos estos años que han venido acumulando, ¿no? Pero eso es lo que ahora están gastando para poder sostener la moneda, ¿no? Para que la economía no se les desmorone, que en algún momento lo van a tener que pagar, seguro. En el caso de Europa, claro, ha ido tomando medidas y según la Unión Europea ya tienen garantizado el abastecimiento del 90% del gas para el invierno. No olvidemos que Rusia, claro, el gas les sale más barato traerlo de Rusia porque tienen unos gasoductos enormes, pero también venden gas a los países árabes. Solo que hay que llevarlo en barco. Pero no hay la infraestructura, entiendo, no hay la infraestructura para llevar todo ese gas. Lo llevan en barco y tienen grandes depósitos. Pero eso implica mayores costos para los... Además, Noruega está reabriendo campos que en su momento cerró porque no podía competir con el precio de Rusia. Entonces ahora a Noruega le pagan mejor porque subió la cotización del gas y ahora Noruega también está vendiendo gas a la Unión Europea y abriendo más campos. Por eso también tienen los ojitos abiertos de que no vaya a ocurrir algún accidente en los campos noruegos de gas, ¿no? Porque eso sí significaría una guerra abierta con la OTAN y algunas otras cosas, el uso de bombas nucleares ni hablemos. Bueno, esperemos que esta imagen que tenemos que al aplicar la ley marcial quiere decir que se está debilitando, nos da una señal de que se está debilitando cada vez más ese ejército ruso, sea que vamos a ver pronto el fin de esta guerra, ¿no? No lo sé, no sé si vamos a tener pronto el fin de la guerra porque, como te decía antes, Gisela, se acerca el invierno y el invierno seguramente van a seguir bombardeándose porque esto es una guerra esencialmente de artillería, ¿sí? De drones, misiles, a 40, 50 kilómetros, y cuando logran limpiar la zona, recién entran los tanques y etcétera. Entonces, es probable que durante el invierno se negocie y al mismo tiempo siga habiendo enfrentamientos, pero poco movimiento de territorios. Es decir, difícilmente en invierno vayan a haber grandes cambios territoriales, ¿no? Igual, al paso que van, antes de que comience oficialmente el invierno, pareciera que van a volver casi a las mismas fronteras que había el 23 de febrero cuando Rusia invadió. Es decir, 8 meses de una guerra sangrienta, inútil, destructiva, que ha causado crisis en el mundo y eso, miles de vidas perdidas, millones de refugiados por las ambiciones alocadas de un tipo que se cree Sadr, ¿no? Con eso me quedo, Rodolfo. Siempre es un gusto poder conversar contigo. Muchísimas gracias. Gusto también, Gisela. Gracias. Una buena tarde. Rodolfo Azar, periodista especializado en investigación y ciencia.